La iglesia se está durmiendo. Y cuando digo la iglesia se está durmiendo, no se trata de venir acá y cantar y que haya un mover y no, la iglesia se está durmiendo porque la iglesia no está buscando las cosas que tiene que buscar. La iglesia está distraída en las cosas de este mundo. ¿Y saben qué? Cristo viene pronto. Y su galardón viene con él. Por eso el mensaje de esta mañana se llama el peligro de la incredulidad y sus consecuencias. Y alguno va a decir, pastor, bueno, pero yo no soy incrédulo, yo creo en Dios. Bueno, vamos a ver porque hay diferentes tipos de incredulidad. Ahora, ningún tipo de incredulidad es bueno. Usted tiene que entender esto. La incredulidad en todas sus etapas, en sus diferentes niveles, es malo. La incredulidad, amado, es una tragedia de enormes proporciones. ¿Saben? No ha habido ni habrá guerras o desastres naturales, conflictos o situaciones en la historia de la humanidad que hayan causado más daño que la incredulidad. Sin embargo, hay mucha gente que cree que la incredulidad es una manifestación de brillantez intelectual. Algunos grandes filósofos creen que el dudar y el no creer en Dios y armarse su propio Dios es algo brillante intelectualmente. Algunos ven la incredulidad, ¿verdad?, como algo indispensable para el crecimiento del intelecto humano. Ellos dicen que el cristianismo, por ejemplo, esclaviza las mentes, porque como que nos tenemos que atar a esto, a las escrituras, y caminar, ¿verdad?, sin poder pensar ni razonar, y no hay nada más equivocado que eso. Porque estas escrituras son el manual para la vida de las personas. Estas escrituras, ¿verdad?, son la inspiración de nuestro Creador, quien nos dice cómo andar para que vivamos esta vida bien, en paz y en victoria. No es nada más que eso. Pero las personas que se creen brillantes intelectualmente dicen que el cristianismo ata las mentes y les quita la libertad para tener esa mente abierta y sin perjuicios. Y eso es lo que vemos hoy en día. Mentes abiertas y sin perjuicios, y vemos personas que se sienten animales. Hace unos días leí un informe, un hombre, un joven, que primero se sentía mujer, se percibía mujer. Y ahora con sus 30 y algo de años ya no se percibe solo mujer, sino se percibe una niña. Entonces, por un lado, la ley quiere que se respete lo que él se percibe, pero por otro lado es un hombre de 30 años que si hace algo y comete un delito, ¿cómo lo juzgamos? ¿Como niño o como hombre? Y entonces hasta ahí llega el razonamiento humano cuando se aleja de las cosas de Dios, cuando no cree que la palabra de Dios es la correcta guía para nuestra vida. Amados, la incredulidad distorsiona seriamente la capacidad que tiene el ser humano para razonar con objetividad. La incredulidad lleva al hombre a separarse de Dios, que es la fuente de todo bien. Y vuelve a decir, pero pastor, este mensaje, usted puede decir, este mensaje no es para mí. Yo quiero que usted preste atención, porque acá usted va a ver dos tipos de incredulidad. La incredulidad de aquellas personas que no reciben al Señor Jesucristo, que no aceptan en fe al Señor, pero hay una incredulidad que se mueve dentro de la iglesia, y esa incredulidad es lo que está haciendo que la iglesia esté adormecida. Esa incredulidad es lo que hace hoy que la iglesia esté en su zona de confort y no esté haciendo, ¿verdad?, aquello para lo cual hemos sido enviados, hemos sido establecidos. La iglesia fue establecida en la tierra con un propósito específico. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. La iglesia tiene un propósito. No es solamente que nos reunamos acá un día a la semana o 2 días y recibamos palabras y digamos soy cristiano. Hay un propósito establecido en la iglesia. Y ese propósito es que cada uno de nosotros manifestemos la vida de Cristo en nuestro carácter. Ese propósito es que la iglesia glorifica a Dios llevando la palabra, haciendo discípulos. Pero la iglesia está adormecida. Y no solo lo vemos aquí, lo vemos en todas partes del mundo. ¿Sabe dónde la iglesia está
aferrada y guerreando donde está siendo perseguida. Increíblemente, donde la iglesia es más perseguida, donde los musulmanes ya gobiernan naciones, donde la iglesia no puede reunirse, países asiáticos como Corea del Norte, como China, como Turquía, donde los cristianos son azotados en las plazas. Ahí es donde el cristianismo está más despierto, más avivado, entendiendo cuál es el propósito. Pero aquí donde tenemos toda la libertad de culto, la iglesia tristemente está adormecida. Y eso es lo que vamos a tratar en esta porción de la palabra. Vamos a tratar principalmente la incredulidad. Lo vamos a ver hoy en esta mañana, allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Yo quiero invitarte ahí, que vayas a tu celular o a tu Biblia, Marcos, capítulo 6. Amén. ¿Todos encontraron? De acá vamos a sacar la primera porción, ¿verdad? Donde vamos a aprender el primer nivel de incredulidad. Y este nivel, amado, de incredulidad es el nivel que lleva a las personas a la condenación eterna. Marcos capítulo 6, versículo 1. Dice, Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa, versículo 4. Y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso su mano. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amado, en el capítulo 5 de Marcos, Jesús hace 3 milagros maravillosos. Jesús estaba en Capernaum, cruza, ¿verdad?, a la región de los Gadarenos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Con quién se encuentra? Con un endemoniado, ¿verdad? Que él rompía las cadenas, que la gente no podía con él. Jesús lo liberta, lo sana, ¿verdad? Ese endemoniado se quiere ir con Jesús y Jesús le dice, no te vayas conmigo. Ve y predica y cuenta lo que el Señor, la misericordia que Dios ha tenido contigo y cuántas cosas buenas ha hecho contigo. Y ese endemoniado dice, esa persona ya que era endemoniado y fue libre, se va y predica el evangelio en las 10 ciudades. La Biblia la llama Decápolis, son 10 ciudades. Jesús de nuevo sube a la barca, regresa a Capernaum, ¿verdad? Y cuando llega allí en Capernaum, uno de los líderes, ¿verdad?, de la sinagoga llamado Jairo, le dice, Jesús, mi hija está enferma. Y en ese momento que Jesús iba avanzando, se acercan conocidos de Jairo y le dice, Jairo, tu hija ha muerto. Entonces Jesús dice, llévame hasta el lugar. Y en ese caminar hacia la casa de Jairo, una mujer que sufría, ¿verdad?, de flujo de sangre, hacía 12 años, ¿verdad?, que tenía esa hemorragia continua. Dice que había gastado todo su dinero en los médicos. Entonces no solo ahora tenía la enfermedad, estaba más grave y ya no tenía tampoco dinero. Esa mujer es aquella mujer que dijo en su corazón, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Jesús continúa caminando, va a la casa de Jairo y resucita a su hija. Esos 3 milagros ocurren en el capítulo 5. Ahora, en el capítulo 6, la palabra dice que Marcos nos relata que Jesús se marcha a Capernaum. Jesús se marcha de Capernaum y se va a Nazaret, al lugar donde había sido criado Jesús. Jesús nació en Belén, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero él se crió en Nazaret. Nazaret era un pequeño pueblo de Galilea que no llegaba ni siquiera a los 500 habitantes. Imaginen que era un pueblo donde todos se conocían. Bueno, eso es lo que acontecía en ese pueblito. Y como era costumbre, el día de reposo, ¿verdad?, los judíos se dirigían a la sinagoga para adorar al Señor, para recibir la palabra, ¿verdad? Y Jesús ya era reconocido como el maestro, por lo tanto el líder de la sinagoga le permite a Jesús
compartir el mensaje de la palabra. Ahora, Marcos no nos dice ahí cuál fue el pasaje del Antiguo Testamento que Jesús leyó. Marcos no nos dice tampoco cuál fue el contenido de su mensaje. Pero, amados, podemos estar seguros que Jesús aprovechó como en toda oportunidad para hacer lo que siempre hacía. Predicar, ¿verdad?, la palabra de Dios y demostrar que todo el Antiguo Testamento, que todas las Escrituras apuntaban a Él. Amén. Eso es lo que hacía Jesús. Ahora no tenemos tiempo para ir a cada mensaje para que usted se dé cuenta que cada mensaje de Jesús, cada milagro que Él hacía y respaldaba con un mensaje, apuntaba, ¿verdad?, a las personas a que decía, bueno, ¿de quién está hablando? Soy yo. Yo quiero que se fijen en sus Biblias. Ahí donde comienza el capítulo 6. ¿Cuántos tienen Biblias impresas? Poquitos, ¿verdad? Yo no sé, me imagino que en sus celulares debe aparecer. Pero al principio, en los evangelios, ustedes van a encontrar concordancias o pasajes paralelos que hablan de la misma situación. Por ejemplo, ustedes ahí van a encontrar Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30. ¿Qué quiere decir eso? Que en el evangelio de Lucas, esta misma situación es contada por Lucas. Amén. Entonces, acá podemos ver lo que Jesús enseñó y ver lo que Jesús, ¿verdad?, transmitió a esta gente allí en la sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Encontraron? Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer hasta el 21 nada más. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Jesús le estaba diciendo, esa persona de la cual estoy leyendo, que ha sido ungida por el Espíritu Santo, soy yo. Esa persona que habla Isaías, soy yo. Siempre Jesús predicaba la palabra, demostrando que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Él, al Mesías. Ahora, ¿cómo reaccionó esta gente de Nazaret, donde se crió Jesús, ante la predicación de la palabra de Dios? ¿Cuál fue su reacción? En el versículo 2 de Marcos 6, dice, cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban, diciendo, ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hacen con sus manos. Estaban maravillados. Esta palabra asombrado se traduce, estaban como en shock. Como que no podían creer esto, lo que estaban escuchando con sus oídos. Aún viendo esto, estando maravillados, la reacción de los habitantes de Nazaret, donde vivió Jesús, la reacción de ellos al ver aún su sabiduría, aún al ver los milagros que Jesús hacía, su reacción fue rechazarlo. Contra toda evidencia, su reacción fue rechazarlo. Ahora, debemos entender algo que es importante en este contexto, en esta situación. Porque para entender el mensaje necesitamos entender el contexto. Estas personas, la mayoría de estas personas, conocían a Jesús desde su niñez. Quizás alguno de ellos hasta los pañales le cambió a Jesús. ¿Verdad? Quizás alguno de ellos, Jesús andaba jugando con sus hijos y fue a su casa y compartió allí ese tiempo. Pongámonos un poco en esta situación, ¿verdad? Ellos sabían que Jesús, esos 30 años que estuvo allí en Nazaret, antes de comenzar su ministerio, no hizo ningún milagro allí en Nazaret. Él no se lo vio estudiar con ningún rabino conocido de la época. Y acá es donde nosotros vemos cómo la familiaridad produce desprecio. En Marcos capítulo 6, versículo 3, dice que estas personas decían, ¿no es este el carpintero, el hijo de María?
Y hermano de Jacob, José, Judas y Simón. ¿No estaban sus hermanas aquí entre nosotros? Había una familiaridad. Pero aparte de esto, en esta expresión hay un cierto desprecio a la persona de Jesús. Para las personas de esta época, para nosotros es común que hoy diga, no es este hijo de fulana, no es aquella hijo de mengana. Es normal en este tiempo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no se referían así las personas. En aquel tiempo se referían al nombre del padre. Referirse al nombre de la madre era algo despectivo. Ustedes leen la Biblia y no van a encontrar el nombre de ninguna madre. Siempre los nombres son de los padres. ¿Sí o no? En su cultura, nombrar a un hijo y no llevándolo a su descendencia paterna era algo deshonroso. Entonces había un cierto tono en esta familiaridad como despectivo hacia la persona de Jesús. Ahora, ellos no podían negar la evidencia de lo que habían visto, de lo que habían oído. ¿Cómo es posible que este individuo ordinario, este carpintero, ahora pretenda ser el Mesías que los profetas han hablado? En otras palabras, estas personas, para ellos no encajaba, ¿verdad?, esta idea de que este hombre que se había criado en su aldea, allí en su pueblo, hoy fuera el Mesías. Por más que estaban viendo un mensaje que les traía luz, por más que estaban viendo milagros en su mente, tenían un pensamiento preconcebido. Y tampoco sus hermanos creían en él. En Juan capítulo 7, versículo 5, Juan capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y en Marcos capítulo 3, versículo 20, relata, del 20 al 21, dice que Jesús estaba predicando y sus familiares, sus hermanos, fueron a sacarlo del lugar donde estaba predicando y dijeron, él está fuera de sí, está como loco. Eran sus hermanos. Ahora, ¿saben? Esta familiaridad que había no es una excusa para estas personas. Esta familiaridad, este conocimiento de lo que era Jesús, era aún más condenatorio para ellos. ¿Saben por qué? Jesús no fue concebido en pecado. Por lo tanto, no había pecado en él. Quiero que me siga esto, por favor. No había pecado en él. Jesús, de niño, de adolescente y de joven, nunca mintió. No había pecado en él. Nunca engañó. Nunca hubo una manifestación de odio, de envidia, de egoísmo. ¿Qué niño no tiene esas manifestaciones? ¿Qué niño, qué joven no tiene esas manifestaciones? Nunca hubo soberbia y arrogancia en él. ¿Qué niño y qué joven no tiene estas manifestaciones? Yo pregunto, en un mundo que está sumergido en el pecado, en lo cual el denominador común es la mentira, el engaño, los celos, la envidia, las contiendas, una persona que no manifiesta nada de esto, ¿no llama la atención? ¿No llama la atención? ¿Cuánto más en una persona que era perfecta, santa? No salía de su boca una palabra, ¿verdad?, que fuera una palabra que dañara, que fuera de mentira. Entonces, en estos 30 años que Jesús vivió en Nazaret, ¿no llamó la atención a estas personas que había algo raro en este hombre, en este joven, en este niño? Esta familiaridad los estaba condenando aún más a ellos y a sus propios hermanos. Estas personas conocían a Jesús de todas las etapas de la vida. Tenían el testimonio vivo de una persona santa y justa. Y aún así no le creyeron. Pero por si fuera poco, estas personas tenían conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Si ellos hubiesen prestado un poquito de atención a lo que Jesús estaba haciendo y lo que las escrituras decían con respecto al Mesías, ellos no lo tendrían que haber rechazado. La palabra dice que ellos mismos estaban
asombrados por las enseñanzas y los milagros que Jesús hacía. Estaban asombrados porque no lo habían visto en otras personas. Ellos conocían el Antiguo Testamento, conocían claras las Escrituras. Isaías capítulo 11, versículo 2, dice, y reposará, hablando del Mesías, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ellos conocían estos pasajes. Desde niños se le estaba inculcando, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento y las profecías que iban a revelar al Mesías. El profeta Isaías en el capítulo 35 sigue hablando, ¿verdad?, de cómo iba a ser el Mesías. Y él dice en el capítulo 35 de Isaías, versículo 5, dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Áraba. Dios en todo el Antiguo Testamento describió cómo iba a ser el Mesías. Dios anunció de antemano todos los detalles como para que los judíos pudieran visualizar, se dieran cuenta cuando el Mesías se hiciera presente. Amén. Jesús definitivamente era distinto. Sin ninguna duda él era diferente. En su perfección, en sus enseñanzas, en sus milagros. Eran muy claras las manifestaciones de que él era el Mesías. Sin embargo, estas personas decidieron rechazarlo. En vez de creer, en vez de tomar toda esta evidencia, ellos decidieron rechazarlo. Y amado, esta es la gran tragedia de la incredulidad. Las evidencias están, pero el incrédulo ha decidido pasarlas por alto. Cuando yo me pongo a hablar con una persona y esa persona comienza a filosofar mucho y trae mucho pensamiento humano, estoy entendiendo que esa persona en su mente está atada y no está queriendo creer. Es tan sencillo como eso. Y esta es la acusación que el apóstol Pablo hace contra toda la humanidad. El hombre ha ignorado a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusas. Pablo está diciendo que el hombre tiene suficientes evidencias para creer. Dios le ha dado suficientes evidencias al hombre para creer y aún también le dio la capacidad para interpretar esas evidencias. Pero el hombre en su pecado ha decidido resistir con injusticia la verdad. Y cuando usted le quiere presentar a una persona el evangelio y comienza esta persona, ¿verdad?, a filosofar y a traer pensamientos humanistas, usted tiene que entender esto. Dios ya se le reveló a esa persona. Dios le ha dado todas las pruebas irrefutables de su existencia, de su poder, de su deidad. Pero esas personas han decidido no creerle a Dios. Y por eso a veces nos quebrantamos porque queremos hablarle y le contamos el testimonio a esas personas, a nuestros familiares, porque acá el problema era la familiaridad, como dijimos, ¿verdad? Y le contamos a nuestros familiares y aún ven cómo Dios ha transformado nuestra vida, pero aún con toda esa evidencia, ellos se niegan a creer. Ellos endurecen sus corazones. Amados, estos hombres y mujeres de Nazaret se encontraron con el hombre más maravilloso y extraordinario de la historia. Ellos conocieron su sabiduría y sus milagros. Y aún así, no le creyeron. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre para creer en Dios? Pablo lo dice en el versículo 21 de Romanos 1. ¿Cuál es el problema del hombre para creer en Dios? Dice Pablo, versículo 21 de Romanos 1. Pues aunque conocían a Dios, escuche esto, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron vano en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, si se volvieron necios. Mis amados,
todos los incrédulos son responsables de su incredulidad. No es que Dios les puso incredulidad en sus corazones. Todos los incrédulos son responsables de su incredulidad. El incrédulo no lo quiere ver, pero el incrédulo es incrédulo porque quiere serlo. El que es incrédulo lo es porque no quiere someterse a Dios. El incrédulo es incrédulo porque rehúsa aceptar el señorío de Cristo sobre su vida. La persona que es incrédulo porque quiere ser su propio Dios. Yo hago de mi vida como yo quiero. Nadie me manda. Y piensan que estos mandamientos son restricciones, sin entender que estos mandamientos no son nada más que una luz para que tú camines en libertad, que camines en paz, en victoria. Pero en su vano razonamiento, en su razonamiento entenebrecido, ellos razonan cualquier cosa, menos lo correcto. Ahora, la incredulidad, amados, puede ser vencida por Dios. Podemos orar, interceder, clamar a Dios. Y yo quiero que entienda esto, la salvación, amados, es personal. A veces tomamos, ¿verdad?, ciertos pasajes bíblicos y lo tomamos como una promesa de Dios para nosotros y está mal interpretado. Hace un tiempo me encontraba con una hermana de otra iglesia y me decía, pastor, yo tengo toda mi familia separada de Dios, estoy yo sola, pero yo creo en su promesa, que si yo creo, yo y mi casa seremos salvos. Digo, hermana, yo te quiero decir no quiero pincharte el globo, pero te quiero decir una cosa, esa promesa no es para nosotros. Esa promesa fue dada para el carcelero y esa promesa se cumplió. El carcelero creyó y toda su familia creyó y se bautizó. La Biblia es bien clara, la salvación es personal, es individual. Cada uno de nosotros somos responsables por creerle a Dios. Pero si tú oras, si tú clamas y en fe, Dios tiene el poder para hacer la obra. Y lo vamos a ver acá. La incredulidad puede ser vencida por el poder de Dios. Hablamos que los hermanos de Jesús lo rechazaban. Los hermanos de Jesús no creían en él. Los hermanos de Jesús, como leímos hoy, lo fueron a buscar diciendo, este está fuera de sí, está loco cuando estaba predicando. Pero sin embargo, vemos en Marcos capítulo 6, versículo 3, cuando dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y hermano de Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Es Santiago. Es Santiago este Jacobo. ¿Dónde vemos Santiago? Acá. La epístola de Santiago. Su hermano. Pero ¿y cómo no creía y ahora escribe una epístola? Judas. ¿No hay una epístola de Judas? Estos dos son los hermanos de Jesús. Pero ¿y cómo no creían en Jesús? Después que Jesús resucitó, todos ellos creyeron. En Hechos capítulo 1, versículo 13, dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, juntos con las mujeres y María, la madre de Jesús. ¿Y quién más dice? Y sus hermanos. Todos le creyeron, todos se convirtieron. Amén. La oración de Dios puede ser contestada si está dentro de su voluntad. Dios a cada persona le va a abrir en un momento de su vida, ¿verdad?, el conocimiento, va a poner fe, porque la fe que tenemos no es nuestra, es un don de Dios, entienda esto, ¿verdad? Y si usted hoy cree en Dios, es porque en un momento de su vida, Dios mismo a través del Espíritu Santo hizo que se abra un destello de luz en su mente y en su corazón. Y usted ahí tiene la oportunidad de creer. Y el que cree, tiene vida eterna. Amén. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Todos los seres humanos vamos a tener esa oportunidad. Esa luz de la palabra va a llegar a nuestras vidas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo rechazamos o lo recibimos? Estas personas de Nazaret estaban en su más linda oportunidad del propio Jesús, predicándoles, manifestándose en milagros. Y ellos no le creyeron, no le reconocieron, no le aceptaron. Amados, por otra parte, nosotros vemos aquí que la incredulidad de esta gente vino a ser como un obstáculo para recibir los beneficios de la gracia de Dios.
¿Qué dice en el versículo 5 de Marcos 6? ¿Qué pasó? Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a algunos pocos enfermos sobre los cuales puso su mano. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? A causa de la incredulidad. Jesús decidió no hacer allí milagros. ¿Saben por qué? Porque Jesús no hacía los milagros por hacer. Todos los milagros que Jesús hacía tenían un fin. Jesús no vino a hacer milagros por el simple hecho de hacer milagros. Los milagros que Jesús hacía eran para resaltar la obra redentora de Dios. Mi amado, el regalo más grande que Dios tiene para ofrecerte no es tu sanidad. El regalo más grande o el milagro más grande que Dios tiene para ofrecerte no es tu prosperidad. El regalo más grande que Dios tiene para ti es Él mismo. Es Dios mismo. Y en Él están todas las cosas. Amén. Pero muchos van a las iglesias buscando milagros y añadiduras y no le reciben a Él. Y ese milagro pasa. Y capaz que fueron sanados de una enfermedad, pero al tiempo volvió la enfermedad. Y ahí se desaniman, ¿verdad? Y se levantan y se ponen contra Dios. Pero ese no era el regalo que Dios quería darle. Dios hizo ese milagro para que ellos le conocieran a Él. Y aún así con esos milagros no le quisieron conocer. No le recibieron a Él. Amén. Entonces, vemos estas personas que eran incrédulos para recibir a Jesucristo. Y usted me puede decir, bueno, pastor, pero yo recibí a Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, creo que Él es el Mesías, Él es mi Salvador, mi Redentor. Pero hay otro tipo de incredulidad. Y pocos cristianos consagrados pensarían que son incrédulos. Pocos de ustedes podrían pensar que son incrédulos. Sin embargo, como dije hoy, cuando la iglesia está adormecida, es porque está operando la incredulidad. Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesús dice, Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta fe es creer, ¿verdad? Credulidad. ¿Hallará fe en la tierra? Esto no solo implica la tierra, sino implica al pueblo de Dios. Nosotros, amados, tenemos que entender esto. Es una advertencia para la iglesia. Jesús diciendo, y cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Miren lo que dice el autor del libro de Hebreos, en su capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Y termino con esto. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 3. Y esto es para su vida práctica de hoy. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. ¿Está hablando a quién acá? A cristianos. ¿Sí? Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, es una advertencia. Asegúrese que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y sigue diciendo, adviértanse los unos a los otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. No está hablando de perder la salvación. Usted puede ser una persona salva y tener el corazón endurecido contra Dios a causa de la incredulidad. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Y termina diciendo el versículo 15, recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas que se rebelaron. Amados, la incredulidad nos aleja de Dios. La incredulidad endurece nuestro corazón. Esta incredulidad viene por falta de comunión. Viene por falta de estar recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Cuando usted, por más que sea un cristiano, ¿verdad? Y que haya nacido de nuevo, como vimos con los hermanos de Corintio que habían nacido de nuevo, pero estaban sumergidos en la fornicación, en las lujurias, en los pecados, porque su mente no había sido transformada. Así pasa con la iglesia. Recibimos la salvación, creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero pasa el tiempo, ¿verdad? Y tuvimos victoria y nos acostumbramos, ¿verdad?, a la comodidad.
y dejamos de enriquecernos, de edificarnos en la palabra, dejamos de afirmarnos en la comunión con el Espíritu Santo. Y amados, dejamos de confiar en Dios. Dejamos de confiar en sus promesas. Y eso hace que el corazón de las personas se endurezcan. ¿Y saben qué? Un corazón endurecido difícilmente puede ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso vemos cristianos que pasan su vida, ¿verdad?, con esas luchas en su carácter, esas luchas en sus debilidades, porque han endurecido su corazón. Dios quiere hacer esa obra continuamente, perfeccionándolo, llevándolo a la santidad, llevándolo ¿verdad?, a esa prosperidad, a avanzar en el conocimiento de las cosas eternas, que te traen alivio, te traen gozo, te traen paz. Imaginen ahora en esta situación de crisis. Ayer por la tarde, Estados Unidos bombardeó Irán con 3 plantas nucleares que trabajaban con energía atómica, ¿verdad? Y miren, se involucró directamente en la guerra. Estamos viviendo tiempos, los últimos tiempos, hermano. Esto es la puerta a una tercera guerra mundial, porque Irán está aliado con países como China, como Rusia. Y acá ahora, de aquí en adelante, ustedes van a empezar a ver que no va a mejorar nada, esto va a ir empeorándose. Y usted como creyente tiene que estar afirmado en la confianza de las promesas de Dios para su vida. Dios prometió que va a estar con nosotros todos los días. Jesús prometió, que iba a estar con nosotros todos los días. Él va a estar con nosotros. En medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, Él va a estar con nosotros. Tenemos asegurada la salvación. Vamos a vivir con Él eternamente. No importa lo que nos pase acá. Quizás mañana cae una bomba y morimos todos, pero nosotros lo que hicimos fue cambiar nuestro estado y estamos en la gloria con el Señor. Pero imaginen esos cristianos, ¿verdad?, que la incredulidad le ganó el corazón. Están afligidos, atormentados. No pueden disfrutar de las promesas de Dios para su vida. Su mente está atada y atribulada. Alguien me decía hace un día, yo le decía a una persona, a mí me gusta mucho informarme, miro diferentes informativos con diferentes perspectivas, ¿verdad?, de la información, y me gusta estar informado. Y él me decía, como que eso iba a atribularme o a preocuparme. Y yo decía, no, yo tengo bien claro las promesas de Cristo en mi vida. Pero es importante que sepamos los tiempos que estamos viviendo. Ahora, si tú eres una persona que escucha las noticias y te asustas y tienes temor y dices, ay, lo que te pasa. Bueno, confía en Dios, en las promesas de Dios. Todo esto tiene que pasar. Tiene que pasar. Las tribulaciones en tu vida tienen que acontecer. Son necesarias. Necesitas confiar en Dios y no dar lugar a la incredulidad. Acá el libro de Hebreos, el autor de Hebreos en este capítulo 3, está hablando al pueblo de Dios, el cual Dios sacó de la esclavitud de Egipto. Y este pueblo continuamente quejándose, rechazándole, negándole. Este pueblo no entró, ¿verdad?, a ese descanso por su rebeldía, por su corazón endurecido. Dice la palabra al final, cuando escuches esto, no endurezcan sus corazones. Iglesia, este mensaje proviene del corazón de Dios. No endurezcan sus corazones. Comiencen a despertarse, comiencen a levantarse, a orar, comiencen a buscar la palabra en las Escrituras. Los que están formándose en la escuela de obreros, afírmense más. Los que no están, traten de acercarse, traten de formar los grupos de amistad. Los grupos de amistad, si no puedes venir a la escuela de obreros, un grupo de amistad es un lugar donde compartes la palabra y te enriqueces y te fortaleces. Si yo quiero un cuerpo firme, tonificado y saludable, necesito ejercitarme. ¿Sí o no? Bueno, tu cuerpo espiritual lo necesita. Tu cuerpo espiritual necesita el ejercicio de las disciplinas bíblicas, de las disciplinas espirituales. Ponete de pie, iglesia. Amado, nuestro Dios nos ha hecho increíbles promesas. Y Él desea que nosotros le hagamos responsable a Él de esas promesas. Entonces echemos mano a su maravillosa palabra, que cada uno de nosotros, ¿sí?, tiene permitido ese reposo cuando caminamos en obediencia a su palabra. Amén. Nuestras vidas serán un testimonio brillante para esta generación. ¿Cuántos quieren ser testimonio para esta generación? Amén. Eso es lo que tiene que cautivar tu vida. Yo quiero ser testimonio. Si no, de lo contrario, sos uno más en el montón. No seas uno más en el montón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu fidelidad, tu amor, por esta palabra que enriquece nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, queremos pedirte en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo nos avive, que tu Espíritu Santo Señor, nos encienda,
nos despierte, Dios mío, como iglesia, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de las cosas espirituales, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu amor por nosotros, que nos va a sostener, Señor, en los momentos de dificultad. Padre, en el precioso nombre de Jesús, recibimos esta palabra y la atesoramos en nuestros corazones y queremos que se haga viva en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.